Muy buenos días, comunidad de mi Villa Madrid, honorables concejales, equipo del Consejo Municipal. Darle la bienvenida al secretario de Hacienda, al doctor Armando y su equipo de trabajo. Vamos a dar inicio al debate de comisión al proyecto cero número 3, por medio del cual se crean rubros y fuentes y se hacen modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de Madrid, Cundinamarca. Por favor, secretario, ¿se dispone a leer el orden del día? ¿Es tan amable? Buenos días, siendo las 6:20 de la mañana, damos inicio a la sesión ordinaria número 002 del 2025, Comisión Tercera, 27 de marzo. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, estudio proyecto de acuerdo número 003 del 2025. Cuarto, votación proyecto de acuerdo número 003 del 2025. Quinto, llamado a lista. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Cárdenas Sierra Jefferson Darío, ausente. Chao Joven Jorge Humberto. Presente, secretario. Higuera Niño Adán. Muy buen día para todos, buen día para mis compañeros, para el equipo de la Secretaría de Hacienda, presente secretario. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Muy buen día para todos y todas. Presente, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel. Un feliz inicio de jueves para todos, saludando de manera muy especial a la Secretaría de Hacienda y su equipo de trabajo, y recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid. Presente, secretario. Presidente, es verificado el quórum con 4 concejales. Continúe, secretario, con el orden del día. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Se somete a consideración por parte de la comisión el orden del día. Cárdenas Sierra Jefferson Darío, ausente. Chao Joven Jorge Humberto. Positivo, secretario. Higuera Niño Adán. Positivo, presidente. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Positivo. Reyes Castañeda Juan Manuel. Positivo. Presidente, es aprobado el orden del día con 4 votos positivos. Continúe, secretario, con el orden del día. Tercero, estudio proyecto de acuerdo número 003 del 2025. Le damos el uso de la palabra al ponente de este proyecto de acuerdo al concejal Adán Higuera. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muy buenos días para todos nuevamente. Buenos días para mis compañeros, para las personas que nos siguen a través de redes sociales. Muy buenos días. Entonces, fui asignado como ponente del proyecto de acuerdo número 003 del 2025. Y en estos momentos realizo la ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo municipal 003 del 2025, por medio del cual se crean rubros y fuentes presupuestales y se hacen modificaciones de incorporación y traslado de recursos al presupuesto de rentas y gastos del municipio de Madrid, vigencia 2025. La justificación. El doctor Carlos Alberto Chávez Moya, alcalde municipal, presentó a esta corporación para su estudio y trámite correspondiente el proyecto de acuerdo por medio del cual se crean rubros y fuentes presupuestales y se hacen modificaciones de incorporación y traslado de recursos al presupuesto de rentas y gastos del municipio de Madrid, vigencia 2025. Objeto del proyecto de acuerdo. El estudio de aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se crean rubros y fuentes presupuestales y se hacen modificaciones de incorporación y traslado de recursos al presupuesto de rentas y gastos del municipio de Madrid, vigencia 2025, con el fin de atender obligaciones de orden legal y de continuar con la atención de las necesidades del municipio. La Administración presenta al Honorable Consejo las siguientes modificaciones presupuestales, teniendo en cuenta que se determinó el superávit primario, saldos de apropiación de la misma, vigencia tanto de recursos propios como de recursos de destinación específica. De igual forma se evidencia que se determinaron saldos presupuestales a cierre de la vigencia. Unidad de materia. El principio de unidad de materia se entiende consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, posteriormente el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 y también desarrollado
en el artículo 87 del Acuerdo Municipal número 06 de 2024, Reglamento Interno del Consejo Municipal de Madrid. Mauro, podemos... marco constitucional y legal. El proyecto de acuerdo se enmarca en las siguientes normas constitucionales y legales. Artículo 313 corresponde a los consejos. Artículo 315 son atribuciones del alcalde. Artículo 345, artículo 352 y artículo 353. Legalidad, decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, en el artículo 79, artículo 80 y artículo 81. El acuerdo número 014 de 2019, por medio del cual se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Madrid, Cundinamarca y sus entidades descentralizadas, establece, artículo 90, modificaciones presupuestales, artículo 92, adiciones o aumento del monto de apropiaciones. Estudio de las consideraciones. De acuerdo con las disposiciones y parámetros constitucionales y legales, se establece la competencia en el Honorable Consejo Municipal de Madrid, de conformidad con las disposiciones de orden constitucional y legal, en el marco de la normatividad que rige su estudio y de ser viable la respectiva aprobación, razón por la cual se inicia citando la Constitución Política en sus artículos 313, 315, 345, 352, 356, 357, 366, el decreto 111 de 1996, el acuerdo 014 de 2019. Estudio del articulado del proyecto. El proyecto de acuerdo consta de 7 artículos, los cuales se ajustan al objeto del proyecto de acuerdo y corresponden a, artículo primero, crear las cuentas y fuentes de recursos en el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal 2025 que se requieran según los considerandos del presente decreto. Artículo 2, adicionar el presupuesto de rentas de la actual vigencia fiscal del municipio de Madrid, Cundinamarca, en la suma de 68.364.530.214 pesos con 81 centavos. De acuerdo con lo siguiente. Compañeros, este es el detalle de los rubros que vamos a incorporar al presupuesto de vigencia 2025, recursos del balance. Acá, compañeros, para que lo revisemos y que nuestro secretario y nuestro director, era una pregunta que yo le hice en el momento del estudio del proyecto, porque estamos incorporando 18.066.714.183 pesos de una vigencia del año 2023, cuando realmente, secretario y compañeros, las necesidades del municipio, pues como todos conocemos, son grandes, porque este dinero no se ejecutó en la vigencia del año 2024, porque estamos incorporándolo un año después. Recursos del balance correspondientes al año 2023, 18.066.714.183. En el año 2024, un saldo de balance de 27.721.988.403 para un total de 45.788.702.586. Superávit primario o excedente financiero, vigencia 2024, 14.526.228.156. Recursos del SGP sin situación de fondos, vigencia 2024, 3.975.168.096, ajuste SGP, vigencia 2024, 1.611.444.765 pesos, incorporaciones de destinación específica, vigencia 2024, 2.462.986.612. Y acá, pues, me tomé la tarea de desglosar el tema de cada uno de los conceptos anteriores. Recursos del balance, corresponde a saldos de apropiación no afectado presupuesto de la vigencia 2023 y 2024, no comprometidos o gastados, identificado por fuente de financiación. Superávit primario y excedente financiero, corresponde al valor recaudado en la vigencia 2024
que supera el valor proyectado de la misma vigencia, mayor valor recaudado en la vigencia 2024. SGP sin situación de fondos. Corresponde a recursos del Sistema General de Participaciones sin situación de fondos, destinados en este caso a financiar gastos del régimen subsidiado en salud. Ajuste SGP. Este renglón comprende los recursos de la última 12ª del año 2024 entregada por el Gobierno Nacional de Recursos del Sistema General de Participaciones para financiar asuntos relacionados con agua potable, saneamiento básico, alimentación escolar y otros. Incorporaciones de destinación específica. En este concepto se detallan los gastos con destinación específica determinados en la ley como estampillas adulto mayor, procultura, justicia familiar, tasa pro deporte y contribución especial de seguridad. Acá en la diapositiva pues vemos el comportamiento de esos rubros. Artículo 3. Adicionar el presupuesto de gastos e inversión de la actual vigencia fiscal municipio de Madrid, Cundinamarca, en la suma de 68.364.530.214 pesos con 81 centavos, de acuerdo con el siguiente detalle. Entonces, acá está la tabla de recursos del balance a incorporar en el presupuesto de la vigencia 2025. En la primera columna tenemos el sector, en la segunda tenemos el sector de inversión y en la tercera tenemos el valor que vamos a incorporar al presupuesto que tenemos inicialmente ya aprobado para la vigencia del año 2025. Estos son los recursos que nosotros vamos a incorporar a cada sector y por último está el porcentaje de participación de acuerdo a esos 68.364.532.15 compañeros que vamos a incorporar. Para el tenemos transferencias de funcionamiento, que es para la personería municipal, por 179.959.980. Para el sector 4, que es información estadística, 157.940.000. Para el sector 12, justicia y del derecho, 859.999.374 pesos. Para el sector 17, que es agricultura y desarrollo rural, 160.658.628 pesos. El sector 19, que es salud y protección social, 4.970.957.739. Para el sector 21, que es minas y energía, 1.141.365.706 pesos. Para el sector 22, que es educación, 13.096.471.172. Para el sector 23, que es tecnologías de la información y las comunicaciones, 112.108.160. Para el sector 24, que es transporte, 9.410.707.819. Para el sector 32, ambiente y desarrollo sostenible, 6.543.325.297. Para el sector 33, cultura, 3.949.819.529. Para el sector 35, que es comercio, industria y turismo, 336.808.517. Para el sector 36, trabajo, 193.932.000. Para el sector 40, inclusión social y reconciliación, 10.116.532.96. Para el sector 43, que es deporte y recreación, que inicialmente cuando aprobamos el presupuesto del año 2025 era uno de los sectores que todos nos preocupamos que iba a quedar desfinanciado. A este presupuesto que vamos a incorporar le vamos a asignar 2.831.000. Para el sector 45, gobierno territorial, 5.086.803.894 para un total de 68.364.532.15 de recursos que vamos a incorporar al presupuesto para cada uno de estos sectores en la vigencia del año 2025. Aquí vemos el comportamiento.
Seguimos, Mauro, porfa. Artículo 4. Trasladar recursos por valor de 114.476.000 pesos moneda corriente relacionados de la siguiente forma. En el sector inversión 40 del presupuesto la suma de 30 millones de pesos moneda corriente. En el sector inversión 17 del presupuesto la suma de 60 millones de pesos moneda corriente. En el sector inversión 32 del presupuesto la suma de 13 millones de pesos moneda corriente y trasladar en el presupuesto de inversión del sector 19 al sector 41 la suma de 11.460.000 pesos moneda corriente, acorde a lo solicitado de la siguiente forma. Entonces acá lo que podemos ver en esta tablita, compañeros, es cómo trasladamos los diferentes recursos nombrados en el artículo anteriormente a cada una de las metas dependiendo del sector. Y una pregunta para que la tengamos presente, compañeros, es que en agricultura y desarrollo rural los recursos son trasladados a la misma meta. Pero si nosotros vemos salud y protección social, es del sector 19, de la meta 107 a la 106. Entonces, para que tengamos en cuenta esa pregunta, porque la meta trasladamos de la meta 107 a la 106 los 11.466.000, que ya el equipo de la Secretaría de Hacienda no lo va a aclarar. Artículo 5. Reducir el presupuesto de rentas y gastos de inversión de la actual vigencia fiscal en el Fondo Local de Salud, fuente pública de la suma de 17.214.063 pesos. Artículo 6. La incorporación aprobada se desagregará de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAIT, mediante decreto expedido por el alcalde municipal. Artículo 7. En las mismas condiciones modifíquese el PAC presupuestal de la actual vigencia fiscal 2025. Entonces acá es valor total de gastos de inversión vigencia 2025, presupuesto inicial más adicionales recursos del balance. Entonces acá lo que vemos en esta gráfica, compañeros y comunidad, tenemos el presupuesto para cada uno de estos sectores para la vigencia del año 2025 y le adicionamos los recursos que se están solicitando en aprobación de este proyecto de acuerdo 003 del 2025 y evidenciamos realmente el valor y les voy a nombrar el total con lo cual queda cada sector para ejecutar en este año 2025. Transferencias de funcionamiento, pues obviamente ese tema corresponde a la personería, pues son los 179.959.980 que vamos a incorporar. En el sector 4, que es información estadística, el valor asignado en el presupuesto para el año 2025 es de 151.600.000 y de recursos del balance le vamos a asignar 157.940.000, por lo cual para ejecutar en el año 2025 este sector número 4 contaría con unos recursos de 309.540.000. Para el sector 4, que es información estadística, y el presupuesto inicial es de 370.750.000, vigencia 2025, y le vamos a incorporar unos recursos de 859.999.374, por ende, justicia y del derecho para este año 2025 tiene 1.230.749.374 para ejecutar. En el sector 17, $1.230.749.374. Sí, no. Lo que pasa, compañero, es que el valor inicial, ¿sí? Lo que le incorporamos y lo que realmente con lo cual vamos, con el presupuesto que contamos para ejecutar este año. En el sector 17, agricultura y desarrollo rural, tenemos como presupuesto inicial del año 2025 $1.200.077.600
recursos del balance le vamos a incorporar 160.658.628 para ejecutar. Tenemos 1.360.736.228. Para el sector 19, que es salud y protección social, inicialmente contamos con 36.270.779.110 recursos del balance que le vamos a incorporar 4.000.979.57.739. Por ende, tenemos para ejecutar 41.241.736.849. En el sector 21, minas y energía, inicialmente en el presupuesto 2025 tenemos 6.262.900.000. Le vamos a incorporar 1.141.365.706. Por ende, contamos con 7.404.265.706 para ejecutar. En el sector 22, que es educación, inicialmente tenemos 6.393.050.396. Recursos del balance le vamos a incorporar 13.096.471.172. Entonces, el sector de educación quedaría con un presupuesto para la vigencia 2025 de 19.489.521.568. Para el sector 23, que es tecnología de la información y las comunicaciones, inicialmente tenemos 89.099.200, le vamos a incorporar 112.108.160, por ende serían 201.207.360, con los cuales contaría este sector para la vigencia 2025. Transporte, que es el sector 24, inicialmente tiene 5.147.427.830 y se le van a incorporar 9.410.707.819. Por tal razón, el presupuesto sería 14.558.135.649. En el sector 32, ambiente y desarrollo sostenible. Inicialmente tenemos un presupuesto de 1.090.259.05. Le vamos a incorporar 6.543.325.297, por lo cual el presupuesto total es de 7.633.576.202. Para el sector 33, que es cultura, que era uno de los sectores que también inicialmente en la aprobación del presupuesto estábamos preocupados porque quedaba desfinanciado, porque realmente el presupuesto que aprobamos fue de 2.554.594.488. Le vamos a incorporar 3.949.819.529. Por ende, el sector 33, que es cultura, tiene un presupuesto para ejecutar en la vigencia 2025 de 6.504.414.017. En el sector 35, comercio, industria y turismo, inicialmente tenemos 1.416.680.493, le vamos a incorporar 336.808.517, por ende, el presupuesto para ejecutar en este sector es de 1.753.489.010. En el sector 36, que es trabajo, tenemos inicialmente, 276.042.959 para ejecutar, le vamos a asignar 193.932.000, el total del presupuesto serían 469.974.959. Para el sector 40, vivienda, ciudad y territorio, tenemos inicialmente 6.375.23.157 y a este sector le vamos a incorporar 9.216.145 pesos, quedaría con un presupuesto de 15.586.663.162. Para el sector 41, inclusión social y reconciliación, tenemos inicialmente 7.572.217.732, le vamos a incorporar 10.116.532.396 y para un total de presupuesto a ejecutar de 17.688.750.128.
Para el sector 43, que es deporte y recreación, que también era uno de los sectores que decíamos en esta corporación, que queda desfinanciado, que inicialmente se aprobaron 2.761.034.246, le vamos a incorporar 2.831 millones de pesos, para un total, para este sector de deporte y recreación, de 5.592.034.246. Y por último, para el sector 45, que es gobierno territorial, 7.907.686.212, presupuesto inicial, vigencia 2025, le vamos a incorporar recursos del balance por 5.086.803.894. Por ende, el sector 45, gobierno territorial, tiene para ejecutar en la vigencia del año 2025 $12.994.490.106. Entonces, compañeros, de acuerdo a este cuadro, inicialmente el valor inicial del presupuesto en estos sectores es de 85.834.714.328, con la incorporación que son 68.364.532.15, por ende, la suma del presupuesto de estos sectores es de 154.199.244.543. Mauro, podemos... Informe comparativo de gastos de inversión, vigencia 2024-2025. Acá el informe comparativo de gasto de inversión, vigencia 2024-2025, ahí evidenciamos el tema de cómo cada sector, los recursos que que se asignaron en la vigencia para cada uno de los sectores en el año 2024 versus los recursos 2025. Entonces vemos la diferencia donde dice diferencia, y vemos la diferencia, lo que se ejecutó en el 2024 en cada sector, lo que realmente el presupuesto que se va a ejecutar en 2025 y la diferencia y el porcentaje. Y acá en nota dice que incrementó el presupuesto de gasto de inversión para la vigencia 2025 en un 18,39%. Estudio la exposición de motivos. De conformidad con lo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Acuerdo 14 de 2019, pongo a consideración de los honorables concejales del municipio de Madrid el presente proyecto de acuerdo, por medio del cual se crean rubros y fuentes presupuestales y se hacen modificaciones de incorporación y traslado de recursos al presupuesto de rentas y gastos del municipio de Madrid, vigencia 2025. La exposición de motivos contiene los aspectos fundamentales que justifican el objeto del presente proyecto de acuerdo, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley. Concepto del ponente. Por encontrar este proyecto de acuerdo municipal número 003 de 2025, por medio del cual se crean rubros y fuentes presupuestales y se hacen modificaciones de incorporación y traslado de recursos al presupuesto de rentas y gastos del municipio de Madrid, vigencia 2025. Ajustado a la Constitución y la ley, considero que existen las justificaciones necesarias para dar viabilidad a este proyecto de acuerdo, razón por la cual propongo ante la honorable Comisión Tercera Permanente del Presupuesto de Hacienda Pública ponencia positiva para primer debate, y muy respetuosamente solicito continuar con el desarrollo del mismo. Secretario y equipo, como ponente, para que solicito que le expliquemos a la comisión y a la comunidad, y es dentro de las incorporaciones 2024 y 2024, estos recursos obedecen al saldo del balance que no se ejecutaron. Para mí es claro, pero para la comunidad y posiblemente para mis compañeros, que lo tengamos claro. También quisiera saber, secretario, director y asesora, el comportamiento de recaudo de ingresos corrientes de libre destinación, vigencia 2025-2024, ¿sí? En el momento, respecto a este rubro, ¿cómo vamos con relación al año 2024? Y si, de acuerdo al equipo de trabajo de Hacienda, ¿cómo ven el tema el porcentual de recaudo para el año 2025 en comparación con el año 2024? Acá también, para que lo tengamos claro, los conceptos discriminados que hacen parte de los ingresos corrientes de libre destinación.
Y secretario, una preguntita. Se habla del presupuesto de rentas e ingresos. ¿Qué valor se tiene a la fecha en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993? ¿Qué recursos tenemos acumulados y desde la administración municipal, qué se tiene pensado llevar a cabo para cumplir esta ley? ¿Cuál es el monto que tenemos en estos momentos en bolsa, por decirlo así? ¿Qué proyectos se tienen en esta vigencia, en lo que nos queda de este cuatrenio? ¿Qué proyectos se tiene y cuál es el valor? Porque hacía el estudio y pienso que es un tema muy, muy importante que tenemos sí o sí que estudiar esta bolsa de recursos, cómo están y cómo nosotros de manera responsable, ¿sí? Sobre todo la administración, de manera responsable vamos a ejecutar estos recursos o qué se tiene previsto porque es un tema que la ley lo establece y no podemos, a mi criterio, no podemos nosotros seguir guardando esos recursos en esa bolsa, sino que hay que tomar medidas porque es que esto ya nos está impactando no solamente a nivel municipal, sino departamental, nacional y a nivel mundial. Entonces, eso sería todo, compañeros. Esa sería mi presentación para que, presidente, por favor, le demos debate al proyecto de acuerdo y le demos la palabra a cada uno de los compañeros. Muchas gracias. Gracias, ponente. Para darle entonces el paso a el equipo de trabajo de Hacienda, al secretario, para que, de acuerdo a lo expuesto y las inquietudes que tiene el señor ponente, se abra ese debate de este importante proyecto. Buenos días, Doc. ¿Sí? Bueno, entonces,
Pero Vido, ¿tiene el uso de la palabra el secretario Armando? Buenos días, Comunidad de Madrid, honorables concejales, muy buenos días. Agradecemos su atención. En nombre de la Administración Municipal, el equipo de la Secretaría de Hacienda, les quiero presentar el doctor Armando Antíbar, director financiero de la Secretaría de Hacienda Municipio de Madrid, y la doctora Ligia Gaitanes, nuestra asesora de despacho. Bueno, entrando en materia ya en lo que corresponde a esta incorporación de recursos del balance para esta vigencia 2025, el honorable concejal ponente pues ya hizo un análisis muy detallado realmente de qué es lo que se pretende con este proyecto de acuerdo y las necesidades que se plasmaron por parte de todos ustedes realmente cuando se presentó el presupuesto, donde quedaron algunas metas, sectores realmente que les faltaban recursos en su momento. Cuando me presenté acá les comentaba que con los recursos del balance, con un excedente que ya se preveía que iba a haber en el año 2024 y con unos recursos del balance que fueron del 2023, que no fueron incorporados tampoco, pues con esos recursos teníamos la plena seguridad de que podíamos apalancar todo el tema de los sectores y todo el plan de desarrollo para darle cumplimiento a lo que corresponde la vigencia del año 2025. Así. Bueno, inicialmente quiero comenzar informándoles que después del análisis y todo el cierre financiero que hizo la Secretaría de Hacienda para el año 2024, pues se determinaron que al final del ejercicio se encontraron que de los recursos del balance del año 2024 existían unos recursos o existen unos recursos por un valor de 18.066.714.182 pesos. Aquí quiero de una vez entrar a comentar la pregunta que tiene el ponente. Estos recursos que fueron, sí, son del año 2024, pues por la cuestión, la coyuntura que se daba en su momento del plan de desarrollo que venía anteriormente con nuestro plan de desarrollo y ya habiendo hecho las incorporaciones del presupuesto para la vigencia 2024 que fueron presentadas en agosto, pues se veía y de acuerdo a las necesidades presentadas, pues estos recursos no se incorporaron, pues ya por en situación también premura de tiempo, quedaban 6 meses, 5 meses básicamente para digamos, ejecutar. No alcanzábamos realmente, en su momento se toma mejor la determinación de que estos recursos se dejen para ejecutar en esta vigencia, como es en este momento que se están presentando, para el logro de todas las metas y todos los proyectos que quedaron pendientes en su momento y que se van a ejecutar en la vigencia del año 2025. Estos recursos, como les decía, son de 18.000 millones de pesos. Un segundito que puede interrumpirlo, secretario, para darle ingreso al concejal Jefferson Cárdenas, tan amable a la comisión. Cárdenas, Sierra, Jefferson Darío. Presente, buenos días. Perfecto. Listo, continúa.
Bueno, quiero hacer una corrección. Los recursos, esos recursos son de la anterior administración, que correspondían a al 2023. ¿Sí? Esos son recursos de ese esa Doctor periodo. Armando, Secretario, gracias, presidente. Secretario, una preguntita. Legalmente no incurrimos en ninguna falta por el tema de no haber incorporado estos recursos que son de una vigencia del año 2023 y que no pasa nada. No, Perfecto. Era eso, le presidente, muchas concejal, gracias. no incurrimos en ninguna falta. Estamos en este momento, al contrario. Yo creo que es importante que en este momento esos recursos ya los necesitamos. ¿Para qué los guardamos? En este momento es que el municipio realmente necesita esos recursos para adelantar todas las metas y todos los programas del plan de desarrollo Cosechando con Amor por Madrid. Entonces, de los recursos de la vigencia 2024, de esos recursos del balance, esos son los recursos que corresponden que no fueron ejecutados, ¿sí? Si bien estos recursos no fueron ejecutados durante la vigencia 2024 por diferentes situaciones, yo pienso que en menos de 5 meses hacer un plan, tener estos recursos, haberlo ejecutado ambiciosamente, eso se pretendía, pero el tiempo no daba tampoco para la situación. Sin embargo, pues estos recursos son los que, repito, apalancan en este momento todos esos programas. Estos recursos, finalmente, después de hacer el análisis, el cierre financiero, determinaron un valor de 31.992 millones de pesos que están siendo incorporados al presupuesto. De la parte del balance, del excedente, este excedente corresponde a todos esos recursos de más que fueron recaudados de más, todos esos recursos que por la gestión realizada el año anterior se recaudó de más. Afortunadamente, esto respondió muy bien en la parte del recaudo y al final se determinaron un total de 14.000 millones de pesos por excedentes financieros. De ahí se determina, ya entro acá, con estos recursos de excedentes financieros que fueron de 14.526 millones de pesos, se determina hasta el momento conjuntamente con los otros gastos que corresponden a los SGPs en situación de fondos que tenemos, que también son recursos del balance, que corresponden a salud en 3.634 millones, en educación a 340.272.000, para un total de 3.975 millones. Otros recursos que también son incorporados para este presupuesto son un total de 1.611 millones. Esto obedece al ajuste del SGP, las 11 doceavas partes y la última 12ª parte. En este sentido, quiero ser explícito y comentarles lo siguiente. Ya se había hecho una proyección con la elaboración del presupuesto de los recursos. Como tal, el presupuesto es una proyección. Se hace con unos recursos, una proyección, y nosotros la trabajamos con base en la información del año inmediatamente anterior. En este momento, afortunadamente, cuando llega un oficio directamente del DNP, nos dicen que tenemos que ajustar los recursos del SGP.
Entonces, al ajustar los recursos del SGP, nos determina que, por ejemplo, acá les comento que salud hay que ajustarlo en 263.760.000 pesos, que a deportes le corresponden 129.471.000 pesos, a cultura le corresponden 97.103.000 pesos, libre inversión 229.714.000 pesos. El PAE, un importante programa, 48.422.000 pesos. Al agua potable, 575.013.000, calidad 267.959.000, para un total de 1.611 millones de pesos, que es el ajuste del SGP. Esto va a ayudar y se incorporan al presupuesto para toda la inversión que se requiere en estos sectores. De destinación específica, finalmente se encuentran los recursos o se determinan recursos por 111.621.822 que corresponden al adulto mayor, recursos provenientes del departamento. Una devolución que hace el IDRM al final del ejercicio por 226.858.000 y de los recursos del FOMPET son 2.124 millones de pesos para un total de 2.462.986.000 pesos. De ahí están las cifras. Estas son las cifras. Este es el desglose de cómo se tienen los recursos para la vigencia 2025. Aquí están representados en cada uno de estos sectores los 68.364 millones de pesos que en este momento le estamos incorporando al presupuesto. Bueno, esta parte de la destinación ya de los recursos por sectores, ya el concejal ponente ya la explicó muy detalladamente. Lo que se quiso fue que cada uno de los sectores donde se tenían esas necesidades, donde realmente se vieron esas metas que no tenían los recursos, se le inyectaran los recursos necesarios para cubrir todas estas necesidades. Al final, pues yo ya en esta parte no voy a entrar otra vez nuevamente a comentarles esto, ya lo hizo el honorable concejal. Solamente pues comentarles en esta parte, en la parte quiero hacer un análisis con respecto a las transferencias. Ustedes dirán, bueno, acá hay unas transferencias de funcionamiento de la personería municipal. Sí, claro, ya estamos teniendo en cuenta en este momento el ajuste que hay que hacer a la personería municipal. Eso corresponde al 2.2% que se le debe transferir a las personerías municipales. Por lo tanto, se está previendo esta situación de acuerdo a los ingresos corrientes de libre destinación. Eso corresponde a la ley 617. ¿Listo? Bueno, de otra parte, pues en porcentaje yo les voy a decir que cómo se está incorporando los recursos a cada uno de estos sectores. En la información estadística, que es el sector 4, corresponde al 0.20%, justicia y derecho el 0.80%, tenemos agricultura y desarrollo por el 0.88%, tenemos salud y protección social en el 26.75%,
Eso quiere decir que se han incorporado una buena cantidad de dinero a este sector, minas y energías 4.80%, educación el 12.64%, tecnología de la información el 0.13%, el transporte 9.44%, ambiente y desarrollo sostenible 4.22%, comercio, industria y turismo el 1.14%, trabajo el 0.30%, vivienda, ciudad y territorio el 11.47%, deporte, inclusión social y reconciliación, 11.47, perdón, ya, vivienda, deporte y recreación, el 8.43, aquí está el total, el 100% de los recursos distribuido en cada uno de estos sectores. Quiero mostrarles ahora este informe comparativo de los gastos de inversión de la vigencia 2025. ¿Sí? Se los voy a mostrar en cifras. Voy a mostrarles las cifras de lo que el año 2024 tenía en recursos cada uno de estos sectores. ¿Cómo quedan en el año 2025? ¿Cuál es la diferencia en pesos? Para estadística, información estadística, para el año 2024 fueron incorporados, apropiados 129.150.000. En este momento, el presupuesto de la vigencia 2025 queda con 309 millones de pesos. Eso quiere decir que tiene un incremento del 139.67%, equivalente a 180.389.000 pesos más. En justicia y derecho, para el 24 fueron 1.118 millones. En este momento están en 1.230 millones de pesos. Tiene una participación del 10.08 y una diferencia en excedente de 112 millones de pesos por 112.338.000 pesos de más en la vigencia 2025. Agricultura y desarrollo rural, 1.011 millones en el 24. 1.360 millones en el 2025, 34.58% es el excedente. Salud y protección social, pasamos de 39.000 millones de pesos en el 39.626 millones en el 2024 a 41.241 millones de pesos. Con un excedente del 4.08%. Minas y energía de 10.000 millones, 7.000. Esto tuvo una reducción de 3.220 millones. Ustedes se preguntarán por qué. Se hizo una reclasificación en algunos sectores y por eso de ahí algunas diferencias que se están dando en unos sectores. Sin embargo, no quiere decir de que hayan quedado desfinanciados, al contrario, están totalmente financiados estos sectores. Educación. En educación tenemos desde 16.000 millones de pesos a 19.489 con un incremento del 15.6%. Tecnologías de la información, pasamos de 516 a 201 millones de pesos también. Pues hubo una reducción por lo que les comenté anteriormente. Transporte, de 9.643 millones a 14.558 millones de pesos, con un incremento de 4.914, casi el 50% prácticamente. Tenemos ambiente y desarrollo sostenible de 2029 a 7.000
636 millones de pesos. Aquí es uno de los sectores que más se incrementó, con un 276%. Cultura, un importante sector que presentaba muchas dificultades al comienzo. Afortunadamente, pasamos de los 4.244 a 6.504 millones que garantizan el cumplimiento de todos los programas de cultura que son tan necesarios para nuestro municipio. Comercio, industria y turismo de 1.410 a 1.753 millones. Trabajo, 408 millones a 469, incremento del 15.15. Vivienda, ciudad y territorio, 11.511 millones a 15.586 millones de pesos. Aquí quiero hacer énfasis en un programa esto es para adelantar unos programas que la administración municipal pretende con toda la parte de vivienda, que hay que cumplirlos para esta vigencia. Inclusión social de 9.000 millones a 17.000 millones de pesos. Deporte y recreación. Estamos en 5.938, 5.938 el año anterior, 5.592 millones. Sí hubo una reducción pequeña, pero de igual manera, este es un sector que también en este momento está totalmente cubierto para todas las metas y todos los programas de deporte. Y gobierno territorial. También, pues, aquí se presentaron unas clasificaciones por parte de planeación para nuevos otros sectores, por eso de ahí un tanto la reducción de 15.521 a 12.994 millones de pesos. Este es el análisis que se tiene con respecto a los sectores, al incremento de cada uno de estos sectores que se dieron. Finalmente, de esta incorporación de recursos, quiero contarles cómo se distribuyeron finalmente estos recursos por fuentes. De ingresos corrientes de libre destinación fueron 32.963.844.000 pesos. De destinación específica, un total de 31.245 millones de pesos. Sin situación de fondos, 33.975 millones, para un total de 68.184.570.224, más los 179.959.990 pesos que corresponden a la personería. Ahí están el total de los recursos que se están presentando en este proyecto de acuerdo. Eso es el análisis. Ustedes ya, con respecto, vamos mirando el tema de las preguntas, si a ustedes les parece, ya de acuerdo a lo que inicialmente, honorables concejales, aquí se me había preguntado por qué se traslada de la meta 106 a la meta 107. Armandito, qué pena una interpelé ahí. Señor. Pues yo considero que vamos a abrir el debate para que su merced haga la continuidad de las preguntas y resolverlas ya todas de una vez, me parece. Claro Entonces, que sí. compañeros, se abre el Muchas debate gracias. de este importante proyecto número 03, queda abierto. ¿Quién tiene tiene el uso de la palabra del concejal Adán Higuera? Presidente, muchas gracias. Secretario, mil y mil gracias por la aclaración, por la exposición. Realmente, porque uno en el estudio de los proyectos, pues sí queda con muchas dudas, con muchos vacíos, y pues es importante que lo aclaremos desde la secretaría correspondiente, que en este caso es Hacienda.
Respecto al informe comparativo de gastos de inversión vigencia 2024-2025, compañeros, secretario, usted como el encargado de las finanzas del municipio nos da parte de tranquilidad. En este cuadro nosotros vemos que unos sectores, pues obviamente que el comportamiento es positivo, ¿sí? Pero en estos sectores específicamente, compañeros, como decir 21 Minas y Energía, lo estaba comentando, tiene una reducción de 3.220 millones 692.848. O sea, ¿por qué hago esta pregunta? Realmente, y así, secretario, director y asesora, con los porcentajes negativos, como también lo es tecnologías de información y las comunicaciones, como también lo es deporte y recreación, y sobre todo gobierno y territorial. O sea, ustedes nos dan el parte de tranquilidad de que se van a cumplir al 100% las metas que tiene cada uno de estos sectores, pues porque vemos que se reducen recursos, ¿sí? Para no decir lo que los estamos quitando, pero sí estamos dejando de igualar, por decirlo así, los recursos ejecutados en la vigencia del año 2024 versus 2025. Nos dan el parte de tranquilidad de que todas las metas, de acuerdo al plan de desarrollo, se van a cumplir al 100%, independientemente de que mostremos estas variaciones negativas en este cuadro comparativo. Me refiero al tema de participación, el porcentual. Otra pregunta que tengo, secretario, director y asesora, es respecto al tema de la incorporación de los 18.066.714.183 compañeros, porque ustedes me corrigen, que son los expertos, porque inicialmente cuando nosotros aprobamos el proyecto 2025, el presupuesto del año 2025, quiero saber, secretario, si ustedes ya habían evidenciado que existía esta plática por allá guardada, porque nos hubiéramos ahorrado el desgaste de mostrar en el debate del presupuesto para la vigencia del año 2025, nos hubiéramos ahorrado el desgaste de ver estos sectores que inicialmente acá se armó un debate en la corporación de que unos sectores quedaban desfinanciados. Entonces, si ustedes se había evidenciado que estaba esta plática por allá guardada, pues la hubiéramos repartido a cada sector, porque ya sabíamos que existía, y así no hubiéramos generado este debate y esta polémica de que los sectores estaban quedando desfinanciados, porque esa fue la imagen que realmente quedó inicialmente ante la corporación, ante la comunidad, y que realmente también afuera la comunidad nos estaba preguntando cómo nosotros aprobábamos un presupuesto para la vigencia 2025, donde le íbamos a quitar recursos a estos sectores. Entonces, para que nos aclare eso, secretario, director y asesora, muchas gracias, presidente. Con gusto, presidente. ¿Algún concejal más? Tiene la palabra, el uso de la palabra, concejala María. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buen día nuevamente para todos y todas. Secretario, es que me gustaría, yo sé que digamos que el ponente hizo una exposición amplia frente al proyecto de acuerdo, pero digamos que yo sí tengo una inquietud frente al artículo 4 y es el traslado de los recursos, ¿cierto? Digamos que en el artículo 4 nos exponen el valor total de el traslado que se va a hacer en ciertos sectores, que es el sector de inversión 40, el sector de inversión 17, el sector de inversión 32, el sector 19. Creo que son esos 4 sectores, me corrigen si estoy equivocada. Entonces, me gustaría entender si esos sectores de inversión corresponden a ciertas metas, que ustedes nos pudiesen explicar esas metas a qué corresponden y por qué se hacen esos traslados, porque digamos que en el cuadro hay un origen del traslado y un destino de ese traslado, pero me gustaría entender un poco más de cierta manera, desglosar esa meta a qué corresponde, ese sector a qué corresponde. Digamos que acá tengo las metas que son la 102, la 117, la 144 y la 107. Me gustaría entender esos traslados a qué corresponden para apuntar
¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros lo que nos interesa es que ninguna meta quede desfinanciada ni ningún sector quede desfinanciado. Y digamos que el secretario se compromete con nosotros y nos dice y nos explica que ustedes hacen ese análisis estadístico precisando que ninguna pues va a quedar desprotegida de cierta manera. Pero frente a esos traslados me gustaría entender entonces por qué se hacen, de qué manera se apunta y cómo no afecta ese presupuesto al índice pues, y al indicador sobre todo de la meta. Y digamos que acá en esos sectores de inversión, que fue una gran discusión que nosotros tuvimos en su momento, frente a amparar de cierta manera a unos sectores más que a otros, pues yo considero que se tomó en cuenta esas solicitudes teniendo unos aumentos bien justificados, por ejemplo, en algunos sectores que nos interesan muchísimo, como es el de ambiente y desarrollo sostenible. Hay unos que, por supuesto, el de minas y energías, tecnologías de la información, deportes y recreación y gobierno territorial, que digamos que presentan unas disminuciones que no son tan amplias. Sin embargo, a mí hay dos sectores que me preocupan, o más que me preocupen, es que fue una de las solicitudes el entender que la proyección social, lo que fuera cultura, lo que fuera deporte precisamente, lo que fuera salud, pues digamos que tuviera una ampliación en esos recursos. Y entonces ahí es donde viene mi pregunta, y es estos 4 sectores que se les hace esa menor inversión, aseguramos entonces que las metas igual van a tener una incorporación de recursos, por ejemplo, para el año siguiente. Si me hago entender, entonces sí me gustaría, secretario, que usted nos pudiese exponer de qué manera o cómo ustedes garantizan que esos sectores, si a bien hoy, digamos que van a tener una disminución, cómo poder después adicionar unos recursos que apunten o que más o menos queden de cierta manera iguales, ¿sí? O sea, es decir, que no vayamos a quedar en ningún momento con déficit en ninguno de los sectores de inversión. Digamos que por el momento serían esas las preguntas. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Manuel Reyes. Muchas gracias, presidente. Bueno, y enlazando con lo que acaba de mencionar la concejala Marilyn, pues precisamente me dio el preámbulo para mi intervención, y es que yo quiero que hagamos el siguiente análisis, compañeros. Resulta que se están incorporando 18.000 millones de pesos de la vigencia 2023. Y el secretario, digamos que de manera muy triunfal, por decirlo así, con todo el respeto, nos muestra cómo se le aumentaron de manera porcentual rubros a los diferentes sectores. Pero mientras el secretario nos exponía eso, a mí se me venía a la cabeza la siguiente duda. ¿Y si no hubieran habido los 18.000 millones del año 2023, del periodo del gobierno anterior, entonces cómo hubieran sido esos porcentajes? Y la concejala Marilyn pregunta que si en el año 2026 se le van a mejorar los porcentajes a esos sectores, y entonces yo vuelvo a la pregunta. Sin esos 18.000 millones, ¿cómo además de ello, el superávit del año 2023 fue de 24.000 millones? Y el superávit del año 2024 fue de tan solo 14.000 millones, es decir, 10.000 millones por debajo del superávit del año 2023. ¿Qué quiere decir? Que cuando hubo la armonización presupuestal, allí entró ese superávit del año 2023 de 24.000 millones, y dentro de estos 18.000 millones todavía hay rezagos de ese superávit. Es decir, que yo estoy viendo que aquí hay un déficit por dos aristas o por doble cara, por decirlo así. Por un lado, los 10.000 millones de pesos menos que hubo de superávit en este periodo fiscal anterior, 2024, y por otro lado, pues que ustedes están adicionando a este presupuesto 18.000 millones que vienen del gobierno anterior. Entonces, digamos que, secretario, para que ustedes puedan poder contar con un informe tan positivo, en el año 2026 van a tener que hacer un esfuerzo inminente.
¿Y ese esfuerzo inminente en qué se va a ver representado? En lograr un superávit de 18.000, 28.000, de 32.000 millones de pesos para poder en el año 2026 mostrarnos unos porcentajes como los que mostraron hoy de incorporación a diferentes sectores. Porque se está, digamos que aplaudiendo incorporaciones con recursos de vigencias anteriores y de superávit por debajo de los superávit que se tuvieron en el 2023. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí quiero manifestar mi inconformidad como concejal, como representante de los ciudadanos, como agente obligado a hacer control político, y que aquí lo manifestó también el concejal Adán Higuera de una manera muy diplomática. Me parece tenaz que hasta hoy todavía hayan 18.000 millones de pesos del periodo fiscal 2023 que no se hayan utilizado, cuando el municipio tiene dos frentes sociales bastante urgentes por suplir, que son el agua y la seguridad. Y eso sin mencionar otros. Tenemos las calles destrozadas, que también son una urgencia. Pero hoy, cualquier gobernante en Madrid, Cundinamarca, debería centrarse en solucionar el problema del agua y los problemas de inseguridad. Y resulta que eso fue una discusión que hubo en el periodo anterior cuando se presentó aquí el empréstito, que ya todos lo conocen, que no se le asignó un solo peso a solucionar los problemas del agua. Y también la discusión que yo siempre he dado, que se le asignaron 12.000 millones de pesos de la armonización a los temas de inseguridad y de convivencia, y tampoco se dieron acciones a favor, porque la excusa siempre era que no había plata. Y no había plata, y no había plata, y no había plata, y esa fue la excusa siempre, que era que no había plata. Pero hoy todavía tenemos 18.000 millones de pesos del periodo fiscal 2023 que no se han utilizado, por la justificación que sea, que considero que ninguna es válida a estas alturas del partido. Entonces, a mí sí me parece eso bastante delicado y es importante que la comunidad lo sepa. 18.000 millones de pesos del periodo fiscal 2023 que no se han utilizado en medio del discurso de que es que se recibió la olla raspada y que no se recibió el municipio con recursos para poder tomar acciones a favor de la comunidad. Le quiero preguntar, secretario, ¿a qué se refiere cuando dice ajustar los recursos del Sistema General de Participaciones? Porque digamos que analizándolo aquí, pues pareciera que fueran rubros a favor. Esos mil y pucho millones, pues yo pareciera que fueran rubros a favor, pero sí quiero como tener claro, cuando hablamos de ajustarlos, ¿significa que tocó reducirlos o significa que llegaron de más? En su momento, por favor, me responde. Quiero también preguntarle puntualmente por qué se dio la devolución de los recursos del IDRM, porque me parece delicado. O sea, el Instituto para el Deporte y la Recreación de el Instituto para el Deporte y la Recreación de Madrid siempre sufre por falta de recursos. Y entonces resulta que nos están diciendo que devolvieron recursos. Yo me acuerdo que aquí hubo el debate de por qué a deportes se le asignaron tan poquitos recursos. Y fue un debate bastante fuerte y el secretario se comprometió con que le iba a mejorar los recursos en este año a IDRM, y ahora resulta que nos cuentan que el IDRM devolvió recursos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Quiero también preguntarle, secretario, ¿qué aspectos cubre el sector transporte? Que nos cuente específicamente los dineros de ese sector, para qué se utilizan. Y para finalizar, quiero pues hacer un análisis
aquí de las destinaciones que se hicieron. Información estadística, sector 4. Se le incorporaron 157 millones de pesos. Secretario, yo aquí he sido muy enfático en solicitarle a la administración municipal y esto me demuestra que definitivamente ustedes no tienen en cuenta las apreciaciones o las observaciones o las solicitudes o las recomendaciones o las propuestas que uno hace. Y después dicen que es que los concejales no proponemos, que solamente venimos a criticar y a exponer problemas. Pero yo he sido muy enfático en que Madrid debe adoptar o adquirir o desarrollar un sistema de Big Data, y esto tiene que ver con información estadística. ¿Sabe por qué? Porque es que precisamente los problemas de inseguridad del municipio no se han podido enfrentar porque no tenemos una información estadística real, no tenemos datos reales. Pero resulta que le asignamos en esta asignación presupuestal solamente 157 millones a temas de información estadística que hoy por hoy cualquier persona que ya vaya en sexto semestre o en quinto semestre de un pregrado sabe que el que tiene la información tiene el poder y que el que tiene datos puede tomar decisiones. ¿Cuánto más una administración municipal debería basar su plan de desarrollo y su planimetría en datos reales? Y eso solamente se va a poder conseguir a través de un sistema de Big Data. Y yo he sido bastante cansón aquí con ese tema. Justicia y del derecho, 859 millones de pesos, también me parece que es una asignación muy bajita para todas las problemáticas que han venido a exponernos aquí comisarios e inspectores de policía. Educación, 13.000 millones de pesos, me parece loable que se haya considerado esta suma para educación. Tecnología de la información y las comunicaciones, 112 millones de pesos. Volvemos a lo mismo. Big Data, información, estadística. Esto tiene que ver con las TIC y le asignaron solamente 112 millones de pesos. No tenemos claras las prioridades. Comercio, industria y turismo, 336 millones de pesos en un municipio que urgentemente necesita desarrollar su comercio y su industria para poder adquirir más impuestos de industria y comercio. Delicado. Deporte y recreación, 2.832 millones, que aunque es una cifra aparentemente considerable, me sigue pareciendo que es muy baja, máxime cuando se está diciendo que devolvieron recursos. 2.832 millones para un instituto o para un frente social que requiere mayor atención por cuanto es, digamos que uno de los sectores que nos puede ayudar a combatir los flagelos sociales, me parece muy bajo. Gobierno territorial, 5.086 millones. Bueno, es una suma considerable, esperando que con el nuevo director de seguridad y que esperemos que exista nuevo secretario de gobierno, por fin podamos ver resultados en temas de seguridad y de convivencia y que finalmente estos 68.000 millones de pesos, digamos que de la manera que se distribuyó, puedan mostrar resultados a favor del mejoramiento de la calidad de vida de los madrileños. Pues por el momento esa es mi intervención. Más adelante, si se presenta alguna otra duda, pues volveré a hacer la respectiva intervención. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Juan Manuel. Tiene el uso de la palabra el concejal Jefferson Cárdenas. Muy buenos días para cada uno de mis compañeros que conformamos la comisión tercera. Secretario y equipo de trabajo, muy buen día. Digamos que hoy por hoy, veo cierta voluntad al tener en cuenta pues lo que en el debate de la aprobación del presupuesto pues todos solicitábamos y de la angustia que se sentía por algunos sectores. Claramente escuchando la intervención de mis compañeros que me antecedían, cuando uno conoce el presupuesto de Madrid, pues es complejo repartir esa torta para que quedemos todos suplidos satisfechamente.
y claramente pues uno quisiera de pronto sectores que uno sabe que son sensibles, decir metámosle el 70, el 80%, pero pues si nos vamos para un frente, pues descuidamos otro frente y así va a pasar. Y creo que eso no ha pasado solamente en esta administración, eso ha pasado en la anterior, en esta, en la siguiente y en las que vengan va a pasar igual, porque finalmente así funciona la dinámica presupuestal de los municipios que han crecido como el nuestro, con una economía tan reducida. Si quiero, digamos que primero extender una pregunta que me hace la comunidad, mi doc, para que su merced del sector 40 nos logre explicar lo que dice vivienda, ciudad y territorio, porque mientras su merced ahorita hablaba sobre vivienda, me preguntaban que si iba a haber un proyecto de vivienda. Entonces la gente no, digamos que los que nos ven de pronto no comprenden y pueden entender que se va a crear un proyecto de vivienda para los madrileños o algo. Entonces sí me gustaría que quedara claro aquí que eso no va a pasar, pero pues por boca de suya, evidentemente, de cierta forma celebro el incremento y la apuesta que desde un momento se le da al sector de inclusión social. Siempre lo he dicho, siento que bien trabajado desde lo social y lo cultural está la transformación para el municipio. Entonces realmente son dos sectores que hoy vemos que están financiados. Viendo el porcentaje de participación, realmente veo que se ha hecho la tarea técnica, porque más allá de administrar o de distribuir el presupuesto de una manera emocional, veo es un trabajo técnico donde en el 90% de los sectores ha habido un incremento, sí teniendo algunas reducciones de pronto en las TICs un poco significativa, pero esto realmente nos deja pues con el reto de la proyección para el recaudo siguiente. Si quiero, digamos, como para ir nutriendo la intervención para la plenaria, secretario, y de paso el secretario del Consejo Municipal, si me ayudan enviando una solicitud a la Secretaría de Hacienda solicitando el certificado de ingresos corrientes de libre destinación a corte del 31 de diciembre del 2024. ¿Sí? Para que nos lo hagan llegar a mi curul, ese certificado, y sobre todo conocer la proyección del recaudo de 2025. Porque si hoy por hoy nosotros, hoy cumplimos con población para ser categoría 1, pero no con el recaudo económico para mantener la categoría 1. Sí me gustaría saber, porque eso sería un reto gigantísimo que nosotros, como administración y que la administración municipal, de hecho, lograra poner a Madrid en categoría primera. Y hoy con temas de población cumplimos. Creo que el reto grande está en el tema de Hacienda y ustedes cómo lo han venido proyectando. Siento que también es importante porque claramente lo que mis compañeros mencionan de, bueno, si teníamos un bolsillito de 18.000 más un superávit, ahora qué va a pasar en los siguientes años, que puede llegar a ser una preocupación. Pero la respuesta claramente estará en la proyección que tengamos nosotros para hacer ese recaudo. Entonces sí, me gustaría pues conocer esa proyección y sobre todo que me hicieran llegar el certificado de ingresos corrientes de libre destinación a corte el 31 de diciembre. Sobre todo esas eran mis dos inquietudes. Secretario, muchísimas gracias. Presidente, muchas gracias. Con gusto, honorable concejal, sí. De igual manera, ponente y secretario de Hacienda, creo que ustedes han dejado muy claro los traslados presupuestales que se han hecho. Creo que lo importante es que usted nos asegura a nosotros que los sectores en los cuales, como lo han dicho muchos compañeros, algunos compañeros, se bajaron un poco. Creo que usted nos da la garantía de que las metas se van a cumplir el 100% y creo que nos da tranquilidad. Digamos que, pues obviamente que cada uno tiene un sector en el cual pues trata de poder como ayudar de cierta manera para que se mejoren los presupuestos. Como decía los concejales, cultura es un sector del cual estaba desfasado en el tema de presupuesto para cumplir sus metas. Creo que se le ha dado una reincorporación importante en los cuales pues genera tranquilidad porque es una secretaría la cual genera como base
en nuestro municipio cultural, darle oportunidad a los jóvenes para que ellos puedan salir adelante y transformemos nuestro territorio, porque está basado ahí también el tema de educación, lo social, cultura, seguridad, y creo que es bien importante eh, este traslado presupuestal a cultura. De igual manera, pues deporte es un sector importantísimo en el cual pues sería necesario, digamos, que en los siguientes pues mirar cómo se puede nivelar con cultura, ¿sí? Es mirar en el siguiente que se pueda dar esas alternativas. Y de lo contrario, del resto, pues creo que quedó totalmente claro la exposición del concejal Adán Higuera y el complemento a las dudas que teníamos, señor secretario de Hacienda, y creo que pues no sé si no habiendo ninguna más pregunta, pues damos por suficiente ilustración y tomar voto nominal, secretario. Ah, perdón, sí, sí. Pone a responder las preguntas de todos los compañeros. Excúsenme, compañeros. Mm. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo quiero comenzar por los recursos del año 2023 que figuran acá. Quiero ser muy específico en esto y comentar. Aquí no están solo los recursos del año 2023, aquí vienen recursos también del año 2022, concejal. Imagínense, sí, aquí vienen recursos del año 2022, aquí vienen el 2023. Pero estos recursos, nosotros para incorporarlos en la vigencia, tenemos que determinar primero a qué corresponde. Porque aquí muchos recursos de estos son de destinación específica y tenemos que hacer un trabajo juicioso y determinar la destinación de cada recurso. Con todo respeto, concejales, nosotros, el equipo de Hacienda, no puede decir, es que tenemos 18.000 millones de pesos y venga, se los incorporamos a cualquier parte, o venga, se los llevo a la malla vial, o venga, se los llevo a otros sectores. No lo puedo hacer, discúlpenme, pero por ejemplo, los recursos, el 30% de estos recursos corresponden, así les puedo decir, a la compra a lo de los predios. Estos recursos que quedaron ahí corresponden a gran parte a esa compra de predios. Eso es de una destinación específica. Y aquí quiero decirles de que de una vez, para la compra de predios hay 6.034 millones de pesos. Estoy contestando una pregunta adicional que ahí me están dando. Entonces, con todo respeto, pero no puedo. Secretario, un interpele por parte del concejal Juan Manuel. Sí, señor. Secretario, entonces, con mayor razón, yo también le solicito muy respetuosamente que nos cuente, entonces, de dónde vienen esos 18.000 y cuál fue la desagregación. Esos 18.000, ¿de dónde vienen y a dónde se destinaron? Con eso, tanto la comunidad como nosotros los concejales, como control político, tenemos claro esa apreciación o esa aclaración que usted nos está dando. Gracias. Siga, doctor Presidente, me Armando. regala un interpele. Lo tiene, concejala. Es que, María. secretario, ahora sí su merced me puso aquí a cabecear también, porque dice usted que eso no solamente corresponde al año 2023. Sin embargo, en la exposición o en la incorporación de recursos, no se me muestra nada del año 2022. Entonces, o es del 2023 los 18 millones, o qué corresponde, qué rezago tenemos del 2022 que no ha sido mostrado en el cuadro. Porque si estamos hablando de que son 18 millones del 2023, 18.000, perdón, del 2023, pero su merced también indica que el 2022 había un recurso, que además de eso, el recurso viene de una compra de predios que de perdida. O sea, que compra de predios y esa destinación
sabemos que hay unas destinaciones que por supuesto pertenecen o que se deben incluir o que se deben invertir o que se deben asignar a ciertos sectores, como lo explicaba anteriormente el secretario, pues de hecho no se puede prever o no se puede poner a disposición de cualquier tipo de sector porque hay unas de especificación, ¿sí? De recurso específico. Pero entonces, si esto es de una compra de predios, ¿a qué recursos se va a invertir? ¿Y por qué se recibe una administración con esos rezagos del 2022 y del 2023 y hasta ahora se hace como esa asignación? Gracias, presidente. Y para terminar, presidente, y es que mire, secretario, yo digamos que veo su molestia porque su actitud es de molestia, pero es que nosotros, o por lo menos yo, me remito y hago mis intervenciones y mis exposiciones basadas en la información que me llega. En el proyecto de acuerdo que nos presentaron a nosotros en la página 6, está numerada la página 6, debería ser la 2, pero está numerada número 6, dice claramente en las consideraciones, en los considerandos, en el cuadro que ustedes presentan, dice 2023, recursos del balance 18.066 millones. Por tanto, este documento claramente da a entender o entrega la información de que son recursos del 2023. Entonces, aquí habría entonces, presidente, que solicitar que se haga la corrección y que se señale que son recursos que vienen del año 2022 y 2023. Y tocaría revisar entonces, de acuerdo a lo que el secretario nos acaba de decir, si realmente son recursos del balance. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Juan Manuel Reyes. Tiene el uso de la palabra el secretario Armando. Gracias. Bueno, concejales. Sí, acá dice 2023. Y como les expresé, eso bien, pero es que ahí lo que se viene es arrastrando, se consolidaron en el año 2023, ¿ve? Ahí quedan consolidados en esa fecha, en ese año. Por esa razón se expone en el proyecto de acuerdo que son del 2023. Y como les expresaba, sí corresponden en gran medida a esa ley 99 para la compra de los predios, que en este momento esa compra de predios está avalándose por parte de la CAR. Entonces, esos recursos realmente son de esa parte. ¿Por qué no los incorporamos? Vuelvo y repito, sí, tenemos una cuestión de la destinación específica. Esos recursos venían de esos años anteriores. Nosotros empezamos a determinar y a buscar esos recursos. Los encontramos. Sabíamos al final del año de que teníamos ya esos recursos. Sí, eso lo supimos al final del año. Lo determinamos, estuvimos mirándolos, sabíamos que los podíamos incorporar, en su momento no lo incorporamos porque lo que les expresé anteriormente, sí, para que no los alcanzábamos muy seguramente a ejecutar. Por eso de ahí, de que se tomó la medida de que era mejor dejar esos recursos para esta vigencia para poder apalancar estas metas en el año 2025, todos los programas. Hay una cosa, sí, yo entiendo, ustedes me van a decir, bueno, ¿con qué recursos para el año entrante? ¿Con qué vamos a contar? La Secretaría de Hacienda está trabajando. La Secretaría de Hacienda está, ustedes creo que lo han visto, los programas que estamos adelantando con el recaudo. Ustedes han visto que, por ejemplo, nosotros estamos saliendo ya a la calle a buscar los mismos recursos allá. Por eso el recaudo, por eso tenemos que fortalecer nuestro recaudo municipal. Tenemos una cartera. Recuerdan ustedes que se la estuvimos comentando, estamos trabajando sobre esa cartera, estamos trabajando sobre esos 13.000 millones de pesos para nosotros poder trabajar con más recursos. ¿Sí?
Ahora, ustedes nos dicen también, bueno, pero va a haber el problema del año entrante o alguna cosa. Nosotros trabajamos sobre el plan de desarrollo año a año y nosotros cubrimos las metas que corresponden al 2025. En el año 2026 seguramente nos vamos a encontrar con lo del 2026 y ya hemos cubierto seguramente unas metas que ya las cubrimos entre el año 2024 y el año 2025. Ya no habrá necesidad de apalancar esas metas porque ya las cubrimos. Entonces, podemos estar plenamente seguros de que las metas y nuestro plan de desarrollo se va a cumplir, de que la Secretaría de Hacienda y la Administración Central está trabajando para la consecución de recursos, también lo estamos trabajando. Entonces, no, pues sí, entiendo mucho de que ustedes se preocupen por eso, pero realmente nosotros lo que hacemos y lo que trabajamos es para cumplir las metas propuestas en ese plan de desarrollo del 2024-2028. No sé si soy más específico en algún caso, concejales, sobre este tema de la destinación de estos recursos. Ustedes me dirán, honorable concejal Juan Manuel. Siguiente. Réplica. Derecho a la réplica, concejal. Gracias. Aprovechando que me nombró, lo iba a dejar ahí, pero yo le hice una pregunta muy específica, secretario. Por favor, nos desagregue los 18.000 millones, de dónde vienen y a qué fueron destinados, porque usted nos dice que no se, o sea, se tienen que destinar para lo mismo en lo que estaban, pues entonces queremos saber de dónde vienen y a dónde se le destinaron. Gracias. Perfecto. Tenemos el cuadro, hay un cuadro donde están todos los recursos. Permítame un momentico, ya ubico el cuadro. ¿Dónde está? Detallado. Me la permite la UCB de allá. ¿Siempre está presentación? Sí, pero no, ahí no está, en esa no está. Está en otro. En el plancho. Si nos encontramos acá. Pero estaban en un primer cuadro, yo había acá, por ejemplo. Este es el que se llama 18.000 millones de pesos. Acá. Mírenlo acá. 2023. Bueno, acá tenemos ya el cuadro de dónde vienen esos recursos del balance. Digamos, acá del año 2023, que es el consolidado, lo que viene arrastrando de años anteriores, por recursos propios, están 2.687.478.000 pesos. En el sector de Prodeporte, SGP, a esto es lo que me refiero yo de la destinación específica, 479 millones, 6.551.000 pesos. El fondo de seguridad, 1.003 millones. Código de policía, 197 millones de pesos. También tenemos gestión del riesgo, 287 millones de pesos. Tenemos la parte de sobretasa a la gasolina, 1.021 millones. SGP, otros sectores de libre inversión, 107 millones de pesos.
plusvalía 1.161 millones, Procultura 860 millones, Procultura pasivo pensional 1.064 millones, de estratificación 24.278.000 pesos, VIAT 906.393.000, adquisición de predios, ley 99, 5.194.738.758 pesos, adulto mayor 173, 951 millones de adulto mayor también 20%, Coljuegos 70.498.000 pesos, SGP régimen subsidiado 35 millones, rendimientos SGP Salud Pública 19.570.000 pesos, SGP de otros gastos 5.311.000. También tenemos depósitos, rendimientos, agua potable 18.066 millones de pesos. Total 18.066 millones de pesos. Concejal, si usted gusta, yo con mucho gusto le puedo hacer llegar a usted la desagregación de estos recursos, se lo puedo hacer llegar a usted, pero ahí está, debe estar en el cuadro, ¿sí? Entonces, para que usted tenga bien el conocimiento. Decirle que a dónde están, como les comentaba, ahí está la destinación específica de cada uno de esos dineros, los recursos. Y esos recursos fueron a cada uno de esos sectores por destinación específica, como le explicaba el concejal. Bueno, entonces, secretario, yo creo que ya ha abarcado esa pregunta, entonces continuamos ya con las que le quedan pendientes. Gracias. Bueno. ¿Por qué se traslada de la meta 106 a la meta 107? Nosotros estamos haciendo un traslado. Se solicita de la meta 106 a la meta 100, de la meta 107 a la meta 106, 111.466.000 pesos. Esto lo solicita la Secretaría de Desarrollo Social. Salud, protección, ahí está en salud también, son 11.466.000 pesos. Estos 11.466.000 pesos están en la ejecución de la vigencia 2025 como apropiación inicial. Ellos solicitan para el fortalecimiento de, perdóneme, yo le miro acá, es que el cuadro es bastante amplio. Entonces dice, la meta 107 es realizar 2 seguimientos al plan de acción de seguridad alimentaria y nutricional. Solicitan que se pase a la meta 106 para adoptar la política pública de seguridad alimentaria y nutricional en el municipio. Entonces le están pasando prácticamente, eso ya es un recurso que ellos solicitan directamente que se haga por cuestiones de que no los van a utilizar en esa parte, seguramente, entonces lo requieren para la otra parte, pero está abarcando prácticamente todo lo que tiene de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Madrid. Básicamente lo están utilizando en lo mismo, prácticamente, sino que una es para el seguimiento y la otra la hacen para la atención de la política pública. Con respecto, bueno, de lo de la certificación, con mucho gusto la haré llegar. Artículo. Ya lo de algunas metas, algunos sectores. ¿Por qué se reduce el dinero? Les explicaba, les comentaba que hubo una clasificación de las metas donde se determinó que algunas metas estaban mal clasificadas en algunos sectores. Por esa razón se llevaron a otros sectores.
pasó mucho y más que todo específicamente en el sector de gobierno y justicia, pasó eso y hubo necesidad de reclasificar esas metas. Por eso de ahí que se ven esa disminución de algunos sectores. Pero vuelvo y soy enfático en comentarles que todas, para los concejales que nos decían que lo importante era que teníamos el compromiso de que se cumplieran con los recursos asignados y que se ejecutaran para las metas. Créanme que estoy diciéndoles que todas las metas en este momento están financiadas, todas las metas que se quieren cumplir para la vigencia del año 2025. Y vamos a cumplir, como lo he expresado en varias oportunidades, se está cumpliendo y se cumplirá con cada una de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2024-2028. Aquí también me están preguntando por qué se hacen los traslados del artículo 4, concejala Marín. Bueno, con respecto a estos traslados, ya expliqué la parte de los 11.466.000 pesos. De igual manera, aquí se están solicitando unos traslados. En el cuadro se evidencia que estamos trasladando, por ejemplo, de agricultura y desarrollo rural, pues estamos haciendo el traslado de la misma meta, ¿sí? Estamos hablando de la meta número 102, la estamos trasladando. Eso obedece a que les explico, en algunos momentos las secretarías requieren, digamos que de la meta ahí abarca CPS, apoyo logístico o suministros. Entonces, ellos ven la necesidad de que de pronto en la parte de suministros les sobra una plata y les hace falta para cubrir algunas CPS de la misma meta. Entonces, ellos lo que hacen es solicitar de que se haga el traslado, pero dentro de la misma meta. La Secretaría de Hacienda es muy enfática también en el sentido de que los sectores no se pueden modificar los valores, porque más en eso, ya para modificarlos tendríamos que venir al Consejo acá a hacer una modificación en ese sentido, o que el monto del sector se modifique, no lo podemos hacer. De ahí que se hace el traslado de la meta en el sector 17, de la meta 102 a la misma meta 102. En el sector 32 también se evidencia que pasa de la meta 117 a la 116 por la misma razón expresada anteriormente, y de la meta 40 también, que es del sector vivienda, estamos haciendo el ajuste en la misma meta. Sí, señora. Es en las mismas metas. Con respecto, déjame ver, por favor. Con respecto a la pregunta, acá hay una pregunta que cubre el sector de transporte. El sector de transporte cubre todo lo que es vías, básicamente. Por ejemplo, se habla del mantenimiento de los puentes, el mejoramiento de las vías, el mejoramiento de espacio público de la red urbana, de las vías, estructura, mantenimiento, digamos, en este caso tiene unas metas como mantenimiento de 10 kilómetros de la infraestructura vial urbana. En sí es todo lo que corresponde a la malla vial en el sector de transporte, concejal. Con respecto a la otra pregunta,
de vivienda, Armandito, una señor, pregunta aquí del concejal Juan Manuel Reyes. señor. Gracias, secretario. Es que usted nos mencionó ahorita que no se hacen traslados de un sector a otro sector, pero yo encuentro aquí que hay un traslado del sector 19 al sector 41, es decir, de salud y protección social, por 11.466.000 al sector 14, inclusión social, pues obviamente por el mismo valor. Entonces, quisiera saber cómo es el tema aquí en este traslado en Sí, estos dos sectores. como lo expliqué anteriormente, corresponde a la misma, a la Secretaría de Desarrollo Social, sí, y precisamente pues lo estamos trayendo en este proyecto de acuerdo para que ustedes tengan conocimiento de que estamos haciendo ese movimiento de traslado presupuestal precisamente porque se está dando entre los sectores. Sin embargo, ustedes como se lo enuncié anteriormente en la meta 106 a la 107, que era la parte alimentaria nutricional, pues lo estamos comentando y los traemos a ustedes acá, porque pues para informarles del cambio de sector. Pero es básicamente corresponde a la misma Secretaría de Desarrollo Social y es el único en este momento que se está cambiando de sector, concejal. Es el único. Vivienda. Vivienda, tengo, con respecto a la vivienda. Sí, cuando yo me refiero que es un sector que se fortalece también, es por un programa a lo que me referí, es un programa de mejoramiento de viviendas que está plasmado en el plan de desarrollo. En esta vigencia se va a adelantar ese programa con viviendas para hacerles el mejoramiento. También, pues ahí hablamos en ese sector también de la ampliación del espacio público, ¿sí? El mejoramiento y ampliación del espacio público como son unos parques y unos polideportivos que se van a arreglar. Concejal Juan Manuel, estamos con respecto a los ajustes del SGP. Lo que comentaba es un incremento, no es ninguna deducción, es un incremento. Afortunadamente, como lo expresé también, nosotros trabajamos un proyectado para la elaboración del presupuesto con los recursos del SGP inmediatamente anterior. Es decir, en ese sentido, fuimos muy reservados. Es mejor estar un poco por debajo y no por encima para que no nos toque hacer ese tipo de disminuciones, sino nos toque hacer realmente mejor ajustar, llegar a asignar más recursos y pues aunque la norma también lo permite hacer las disminuciones y todo, pero pues en este caso lo que se está haciendo es un incremento por esos valores en cada uno de los sectores del SGP. Entonces lo que estamos haciendo es un incremento en los sectores del SGP. Ya habíamos hablado del sector transporte. Bueno, los sectores, entiendo su preocupación, concejal, también con respecto a la información de estadística, Big Data. Yo en su momento sí lo llevaré ante la dirección de las TICs. Lo estaré comentando, pues la verdad no tengo mucho conocimiento sobre eso, de ese tipo de tecnologías. Usted lo sabe, sí lo conozco, pero no voy a llevarlo ante eso, ante la dirección de las TIC, su inquietud, como todas las inquietudes que ustedes presenten, le estaré comentando de eso. Pero lo que sí quiero decirle es que estos sectores, pues, con los dineros y con las metas que tienen establecidas, nosotros vamos a cumplir todo el programa de las metas
y todo de lo que tienen cada uno de estos sectores. En ese sentido, vuelvo y ratifico el compromiso de la administración para el cumplimiento de todas las metas. No sé, yo creo que ya por el momento, Gracias, secretario. en donde, disculpen. ¿Le faltan respuestas, concejal Juan Manuel Reyes? Sí, señor. Secretario, ¿a qué se debió la devolución de los dineros del Instituto de Deportes? Ah, sí. Sí, hubo una devolución de parte del IDRM de 226 millones de pesos, pero estos recursos se están reincorporando nuevamente en el presupuesto de esta vigencia. Realmente, pues eso suele suceder en algunos casos. La verdad no le quiero comentar, nos pasa con la misma, puede ser bueno, no tanto la personalidad, el mismo consejo puede en su momento hacer devoluciones de estos recursos porque no se ejecutan totalmente, pero pues nosotros inmediatamente en esos recursos se respetan y se hacen, se incorporan en la siguiente vigencia, y de hecho eso es lo que hicimos en esta vigencia, incorporarlos al sector de deporte también. Bueno, gracias, secretario, por su clara ponencia aclaratoria. Igualmente al ponente, secretario, nos disponemos a tomar voto nominal a este importante proyecto. ¿Es tan amable? Cuarto, es un proyecto de acuerdo número 003 del 2025, por medio del cual se crean rubros y fuentes y se hacen modificaciones al presupuesto de rentas e ingresos y gastos e inversión del municipio de Madrid, vigencia 2025. Cárdenas Sierra, Jefferson Darío. Positivo, secretario. Chávez Joven, Jorge Humberto. Positivo, secretario. Higuera Niño Adán. Positivo, secretario. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Positivo, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel. Negativo. Presidente, 4 votos positivos. Es aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo número 003 del 2025. Continúe con el orden del día, secretario. Quinto, llamado a lista. Cárdenas Sierra, Jefferson Darío. Secretario, muchas gracias. Equipo de Hacienda, igualmente gracias. Mis compañeros, gracias. Presente, secretario. Chávez Joven, Jorge Humberto. Bendecido día para toda la comunidad de mi bella Madrid, honorables concejales, el equipo del consejo municipal. Darle agradecimientos al secretario de Hacienda por su excelente aclaración a las preguntas de los concejales. Presente, secretario. Higuera Niño Adán. Un feliz día para todos. Agradecerle de nuevo al equipo de la Secretaría por todo el apoyo, a mis compañeros, presente, secretario. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Presente, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel. Un feliz resto de mañana para todos, recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid. Presente, secretario. Se levanta la sesión de comisión tercera. Que tengan un excelente día, bendecido para todos y hasta una próxima oportunidad. Siendo las 8:17 de la mañana, se levanta la sesión de comisión tercera.